Y ahora sí empezamos. Vamos hoy día a estudiar un poco de los tres primeros dones que nos habla en 1 Corintios 12, que en ese capítulo de Corintios 12 nos habla de los dones espirituales y en ahí si contamos nos habla de 9. Hay muchos más, hay varios más que no están ahí en ese pasaje, pero en especial vamos a estudiar los tres primeros que se nos habla de ahí, que se nos habla del don de sabiduría, palabra de ciencia y el don de fe. Pero antes de llegar a ese punto vamos a hacer un poco de contexto para entender mucho mejor cómo podemos utilizar estos dones, a quién nos puede llegar, en qué momento el Señor nos puede dar esos dones y a quiénes se nos puede dar para capacitar y sobre todo qué función tiene que cumplir en nuestra vida y en el servicio que podemos impartir en nuestra congregación. Con esto vamos a ver una pequeña definición. Es una habilidad especial dada al Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo de forma sobrenatural para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo y sobre todo para el servicio de Dios. Podemos ver que esto es un carácter del Espíritu Santo, que no lo podemos tener con cualidades o habilidades humanas, no lo podemos ganar, porque estas cosas son sobrenaturales. ¿Y quién nos los puede dar? Únicamente Dios a través del Espíritu Santo. ¿A quiénes? No a todos, simplemente a los que ya forman parte, porque aquí dice a cada miembro. Si tú ya has aceptado a Cristo, ya has sido bautizado por el Espíritu Santo, ya eres parte del cuerpo, el Señor te puede usar tu vida y darte dones a través del Espíritu Santo que mora en tu vida de forma no natural, como dijimos, no es algo que podamos conseguir con nuestras fuerzas, sino es algo como el Espíritu Santo va a ver y nos va a capacitar según haya en nuestra congregación. Vamos a ver que puede haber escasez de ministerios, de ministros, y el Señor va a ir viendo de la forma más conveniente para la edificación del cuerpo y para el servicio que nosotros podamos entregarle en nuestra congregación o en el lugar que Dios nos ponga. ¿Cuáles son los propósitos? Uno nos habla que son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Nunca va a ser para nosotros mismos vanagloriarnos, para exaltarnos a nivel personal. No, siempre va a ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos los habla en Efesios 4:11, cuando nos habla de los dones ministeriales, cuando nos habla de los ministerios. Pero también esta palabra va para cada don que el Señor nos puede dar, porque dice, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para perfeccionar a sus santos. Como son beneficio para el cuerpo de Cristo, para los demás, la persona que tenga el don va a poder beneficiar a los demás y mediante ese don que uno tenga, ya puede ser de maestro o el don de sabiduría, palabra de ciencia, sanidad, profecía, el de lenguas, puede edificar a los demás para que vayan madurando, para que vayan creciendo, para que se vayan perfeccionando para la obra del ministerio. Y siempre va a ser para capacidades para el servicio, no para vanagloriarnos nosotros mismos. Siempre el Señor nos va a dotar, nos va a regalar uno de los dones para poder servirle de la mejor manera. Su propósito de los dones es capacitar a la iglesia con ciertas herramientas, las cuales nos ayudarán a tener más eficacia en la obra del Señor. Puede pasar en muchas congregaciones, puede pasar en muchos lugares que hay escasez de, más que ministerios, de ministros que puedan ejercer, que tal vez ya no haya pastores, que no haya maestros, que no haya personas con mucha sabiduría que haya discernimiento en la misma congregación. Y el Señor puede ver esa escasez y puede ir capacitando, dando a esa iglesia herramientas. ¿Cómo herramientas? Dando dones a las personas, a los miembros del cuerpo de Cristo de ahí, para que le puedan servir, puedan hacer la obra del Señor con eficacia, porque en su palabra, en 1 Corintios 3 nos habla que todos somos colaboradores de Dios. Los dones sirven para la edificación de otros creyentes. Vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con el Espíritu Santo, con Cristo, con Dios Padre, con la iglesia. Lo podemos relacionar estos dones con el Espíritu Santo porque vemos en su palabra y vamos a leer que Él es el que nos los da, porque hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero el quien las da es el mismo.
Y eso es mediante el Espíritu Santo que nos los puede dar. Son dádivas de gracia, capacita a los miembros del cuerpo para realizar la obra de Dios. Podemos relacionarlo con la persona de Cristo, con Jesús, porque en su palabra dice que Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir. Y en Él, en la persona de Jesús, operaron absolutamente todos los dones ministeriales que podemos ver, todos los dones que se nos habla en la palabra, operaron en la persona de Cristo. Y Él nunca lo usó para vanagloriarse Él mismo, para exaltarse Él mismo, sino lo usó para la ayuda, fortalecimiento, crecimiento de la iglesia, para el servicio. Con Dios Padre, con el poder divino, el funcionamiento sobrenatural de Dios a través de una persona dotada. Él nos da el poder en uno de los atributos, en los atributos que tiene nuestro Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y ese poder divino en algunos dones nos hace ser partícipes en algunos dones. En la iglesia, lo más importante es que se manifiestan siempre para la edificación. Edificación. Cuando entendemos esta palabra de edificación es de construir sobre un fundamento. No podemos nosotros cambiar el fundamento que ya tenemos, sino en base a eso ir edificando y construyendo. Siempre construyendo, edificando, nunca destruyendo. Nunca podemos usar nuestros dones para destrucción o hundir a personas, sino es al contrario, siempre para edificación, beneficio de los demás, no para nuestra glorificación propia. Aquí vamos a entrar a nuestro versículo 1 Corintios 12, 4 hasta el 11. En estos pasajes, Pablo nos habla de los dones, que no debemos ignorar los dones espirituales porque están presentes y el Señor puede darnos conforme Él quiera. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, quien hace todas las cosas, es el mismo. Podemos ver que Pablo aquí enfatiza muchas veces, en sí 3 veces, la palabra diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero hay alguien que es el mismo. Dios mismo, mediante su Espíritu, es el que nos da estos dones. Debemos entender que es diversidad para que todos lleguemos a la unidad de la fe, nos dice su palabra. No significa esto que todos vamos a ser uno y todos vamos a tener el mismo don. Vamos a tener don, por ejemplo, de sanidad y todos tenemos que tener ese don, o don de fe, tenemos el don de profecía, todos tenemos que tener, no, nos dice que hay diversidad y estas muchas veces, si no entendemos esta palabra, es que vamos a llegar a un punto donde no vamos a entender y nos va a causar controversia al decir, si yo puedo enseñar, si Dios nos da ese don de poder enseñar y uno puede decir, yo puedo enseñar, ¿y tú por qué no puedes? Porque hay diversidad de dones. No todos van a tener el mismo don, no todos van a cumplir la misma función en el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 7 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Aquí podemos ver y entender que a quiénes va a ir dirigidos los dones. Al 50%, al 70%, nos dice a cada uno. A cada uno. No puede haber ni un solo miembro que no tenga un don, por lo menos espiritual, que el Señor le pueda dar. Debemos aquí, antes de, vamos a explicar que todos ya cuando formamos parte del cuerpo, tenemos un don que se nos da, que es el don de la salvación. Es el primer regalo que el Señor nos da, pero aparte podemos tener esos dones que vamos a estudiar y a cada uno se les da para manifestación del Espíritu para provecho. En otras traducciones dice para el beneficio de los demás. A cada uno se les da esta manifestación del Espíritu para el beneficio de los demás. En el versículo 8 podemos ya entrar a qué dones se nos habla aquí, porque es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro le hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros podemos anhelar y tenemos ese deber de anhelar dones.
no para anhelar y decir, yo quiero esto para, digamos, quiero exaltarme o quiero sobresalir sobre los demás, porque vemos, hay algunos dones que pueden ser más vistosos de otros. Por ejemplo, un don de sanidad, algo que se ve, ¿no? Y tú orar por una persona y tener ese don y levantarle que sea sano. Otro don, por ejemplo, el del servir, el del servicio, que no se ve, que son de pronto son algunos más opacos que otros, pero eso no significa que alguno es más importante que otro, todos son iguales, pero algunos sí son más beneficiosos. Nosotros debemos anhelar estos dones, pero debemos entender que no es como nosotros queramos, sino es como el Espíritu Santo quiere, porque Él ve el tiempo, Él ve el momento, Él ve la necesidad que haya en el lugar que estamos sirviendo y Él puede capacitarnos. Vemos aquí y contamos en 1 Corintios 12, nueve, nueve dones, 9 regalos que el Señor nos puede dar a cada uno. Y vemos que son la palabra de sabiduría, fe, palabra de ciencia, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Son regalos que el Señor nos puede dar a cada uno. Y de esos 9, yo estudiando y viendo, lo vamos a catalogar en 3 partes. Vamos a subdividirlo, estos 9 dones. Vamos a ver que hay dones que son de revelación o de conocimiento, dones que son de poder y dones que son de inspiración. Estos 9 dones, los dones de revelación o conocimiento, son las palabras de sabiduría, la ardencia y discernimiento de espíritus. En los dones espirituales que son de poder están el fe, sanidad y milagros, y los de inspiración, que son los de profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Los 3 primeros que se mencionan los vamos a estudiar, que son las palabras de sabiduría, palabras de ciencia, que pertenecen a los de conocimiento o revelación que el Señor nos puede dar. Y los dones espirituales de poder, vamos a ver de los 3 al más sobresaliente, el de la fe, el don de la fe. Y vamos a explicar por qué este es el mayor de todos.